temas que tienen que poner más atención. No pongo la cámara, pongo el parcial que lo tengo impreso en la cámara, en la pantalla de la compu para poder verlo y clasificar un poco las preguntas y los temas, ¿sí? Se basa básicamente en fotosíntesis y respiración. O sea, ahí hay, yo diría, una gran cantidad de preguntas. A ver, bueno, el tema de fermentación está. ¿Qué más? Bueno, a ver, ahí están todas mezcladas. Recuerden bien dividir qué tipo de reacciones en relación anabólica, catabólica, energónica, exergónica, la respiración y la fotosíntesis. Y más o menos lo que estuvimos viendo. A ver, voy a ver. Todo lo que es anabólico y catabólico lo tienen que tener claro, ¿sí? Acá hay una de transporte de membrana. Recuerden la clasificación de con gasto de energía o sin gasto de energía, o sea, pasivo o activo. Hoy es un día complicado, disculpen un segundito. ¿Hola? Sí. El problema de tener hijos adolescentes, ¿sí? Como ustedes. Hola. Hola. ¿Están todavía? Sí, sí. Los voy a matar a todos, a ellos, a mis hijos y a ustedes. Me hicieron enojar. Relaciona a el transporte, recuerde lo que es con gasto de energía y sin gasto de energía. Lo que es el paso a favor, indudablemente a favor del gradiente de concentración o en contra, hay alguna pregunta relacionada a eso. El tema del oxígeno, que es una forma de transporte sin gasto de energía, donde se produce, hablamos de los pulmones, de la célula, ¿sí? Recuerden que el oxígeno es transportado por la sangre. Aquellos que son transporte en masa también, hay una pregunta, una o más, pero ahora estoy viendo una, ¿sí? Si requieren o no energía. En relación a lo que es hipotónico, hipertónico e isotónico, imagínense un organismo que tiene poca sal dentro de su estructura, en un medio hipertónico, que es lo que le pasa, o si fuese al revés, si tiene muchas sales dentro en un medio hipotónico, piensen en eso. Hay preguntas que, por ejemplo, le voy a leer el texto para... se lo puedo dar en clase, pero en el momento del parcial, pero ustedes van a estar pensando en otra cosa. Leo el texto, no las opciones.
para que vean. El ion cloro ingresa a las células intestinales a favor de un gradiente de concentración. Esto implica 2 puntos. O sea, lo de ion cloro es un ejemplo, no necesariamente tienen que saber qué pasa con el ion cloro en el intestino. Lo que sí tienen que saber es que es un ion que va a favor del gradiente de concentración. O sea, ¿qué puede implicar eso dentro de todos los transportes que hay? Hay una que la voy a anular. El tema, bueno, hay otra pregunta también de toda la parte de endocitosis o exocitosis. Después entramos en algunas de fotosíntesis. Recuerden la ecuación general de la fotosíntesis, cuáles son las sustancias reaccionantes y cuáles son los productos de reacción, qué es lo que se necesita en cada una de las etapas, ¿sí? Cuál es el producto final, y nuevamente la glucosa. Después puede haber una comparación entre las cadenas de transporte de electrones. Recuerden que tanto en la fotosíntesis como en la respiración hay cadenas de transporte de electrones que pueden llegar a tener en común. ¿Cuáles son? Vuelvo a insistir, hay otra pregunta, ¿cuál es el producto final de una de las etapas de la respiración? A ver esta. ¿Qué pasa en cada una de las etapas? O sea, por ejemplo, recuerden cuando entramos en fotosistema 2 de la fotosíntesis, hay un hecho importante que es la fotólisis del agua, el desprendimiento de electrones, ¿sí? ¿Correcto? ¿Cuáles son? Hay otra pregunta de productos finales de una etapa, sea la alumínica o la bioquímica, no les voy a decir cuál. ¿Qué es lo que pasa básicamente? No todos los pasos. Hoy me preguntaban si había que saber todos los pasos de la glucólisis o del ciclo de Calvin. No, lo que tienen que saber es en cada etapa lo que ingresa y lo que egresa. Básicamente en la respiración, ¿cuál es el balance final de producción de ATP? El final, no el parcial. Sí relacionado, tal vez el parcial, en que recuerden que en la fermentación solamente se produce la primera etapa del proceso respiratorio, que es la glucólisis, ¿sí? Acá tengo gente que quiere ingresar. Yo a veces, cuando doy clase así en casa, cierro los ojos y no veo pantalla, pero bueno. Hay otra pregunta sobre etapas tanto de la fotosíntesis como de la respiración, qué es lo que se incorpora y qué es lo que egresa, o sea, cuáles son las sustancias reaccionantes y los productos de reacción. ¿Dónde va cada una de las cosas? Yo le había dicho que tanto en la fotosíntesis como en la respiración, por ejemplo, el oxígeno del agua termina en el oxígeno del medio ambiente, el carbono en la glucosa, o sea, ¿dónde va cada uno de los átomos o componentes de la sustancia reaccionante? Hay otra sobre qué ingresa y qué egresa en otra de las etapas de la respiración. Hay otra de la glucólisis. O sea, se insiste mucho con las etapas y qué es lo que se necesita para que se cumpla y cuáles son los productos de esa etapa, ¿sí? El ejemplo típico es la glucólisis, se necesita glucosa y se forma piruvato, ¿sí? 2 piruvatos. Hay una de fermentación, hay otra más de fermentación, hay otra de fermentación, hay una del ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo de Krebs
en síntesis. Hay una que es para pensar, pero igualmente le voy a dar una mano con esta, porque los nervios a veces nos dejan pensar en un parcial y encima en la número 26 ya llegan medio jugados, destrozados, desanimados, llorando, con la presión baja. Entonces se las leo. Me la van a responder ustedes. Yo voy a leer la pregunta y las opciones. Miren qué changüí le estoy dando. La principal función de las microvellosidades es... Las microvellosidades son como unos pelitos que hay, como vellos, ¿sí? En el intestino, ¿correcto? Donde básicamente en el intestino lo que se hace es absorber algunos nutrientes y sobre todo agua. Es cuando el bolo fecal se seca, un poco más de la pasta que viene desde el estómago, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la principal función? Actuar como barrera a la difusión entre células, aumentar la adherencia entre células de un mismo tejido, aumentar la hermeticidad de los tejidos epiteliales o aumentar la superficie celular. Para ustedes, ¿cuál sería? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, alguien que... ¿Eh? ¿Alguien que... ¿Cuál? No te entendí. ¿Hola? Profe, lea las opciones de vuelta. ¡Papá! Vamos a leer la vuelta. Actuar como barrera a la difusión entre células. Ni idea, ¿no? Aumentar la adherencia entre células de un mismo tejido. Estamos hablando de pelitos en el intestino cuya función es absorber básicamente agua, ¿sí? Y otro tipo de sustancias, pero lo que hace es absorber agua. Aumentar la hermeticidad de los tejidos epiteliales. Aumentar la superficie celular. Para mí es la C. ¿Eh? Para mí es la C. La C dice Ariadna. ¿Quién más? Vos te pones la puta madre. No, la PM, ¿qué es? Me parece que... Hola, Ariadna, ¿qué pasó? Jajaja, ges. La A no existe. No, no es Ariadna esa. No. Imagínense una manguera y otra manguera con pelitos adentro. ¿Qué es? ¿Cuál de las dos, la manguera lisa y la manguera con pelitos, cuál va a tener más superficie de contacto con el agua? ¿La que tiene pelitos o la que no tiene pelitos? La de los pelos. Correcto. Entonces, lo que hacen las microvellosidades intestinales es aumentar la superficie de contacto con la sustancia que va pasando por el intestino para poder absorber más agua, ¿sí? Entonces, la correcta es aumentar la superficie celular. La 26. Hay dos 26. Qué bárbaro. Hay un montón de 26. Hay tres. Uy, bueno, mañana les explico. Entonces, el jueves les explico. Menos mal que lo vi. Vamos a deber bastante, ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué? Le vamos a deber bastante. Sí. O sea, la 26 va a ser la 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y bueno, no importa, ya lo vamos a arreglar eso. Mañana lo anda avisando, ¿sí? Ahí se me fue uno de los pollos a la calle. A ver, otra es desde el punto de vista... no la voy a leer. O sea, hay otra pregunta sobre lo que es anabólico, catabólico, endergónico, exergónico. Etapas de fotodependientes, que es lo importante que pasa en esas y cómo se conectan, ¿sí? Cómo se conecta, por ejemplo, la etapa 1 de la etapa 2, cuál es
el punto de conexión. Profe, entonces el transporte de membrana no entra. Sí, hay 2 o 3, sí. Sí, ahora... Pero hay que enfocarse más en lo que es fotosíntesis y respiración. Exacto. Vuelvo a transporte de membrana. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 8. Pero 8, como decía, no sé quién. 8 hay. ¿Sí? O sea, más o menos son de 30 es un 26-27%. O sea, está repartido entre 8 de eso y el resto de fotosíntesis y respiración. La termodinámica nada, ¿no? No, de eso, no. Los temas básicamente son transporte, ¿sí? Fotosíntesis y respiración. Muchísimas gracias. De otras cosas no. Más o menos esas son las 30 preguntas que les dije. A ver si les puedo tirar algún otro dato. Menos mal que me mandaron todos los parciales y hay un error acá, bueno, en los números. Pero bueno, eso mañana los vamos, en el momento lo corregimos antes de empezar. Así queda claro. Lo que yo les aconsejo bien, por lo que veo, es hagan hincapié, porque hay bastantes preguntas de esas, en las etapas tanto de fotosíntesis como respiración, y vuelvo a insistir en las sustancias reaccionantes y los productos de reacción. ¿Sí? Los productos de reacción indudablemente son el nexo con la otra etapa. O sea, esos productos de reacción de la glucólisis pasan a ser las sustancias reaccionantes de la decarboxilación oxidativa. Y así sucesivamente se va avanzando en el proceso metabólico de la respiración, que vuelvo a insistir, es catabólica exergónica, ¿sí? ¿Correcto? Y que en ausencia de oxígeno se produce la fermentación, y la fermentación rinde menos, da menos energía que una respiración aeróbica. O sea, una anaeróbica da menos energía que una aeróbica. Esa anaeróbica puede tener 2 caminos, una fermentación láctica o una fermentación alcohólica, de acuerdo al organismo que sea. ¿Sí? Recuerden que la fermentación se corta después de la glucólisis. ¿Sí? Profe, hay una chica que mandó para que la acepten. ¿Y qué hacen? ¿La dejamos entrar o no? Y sí, ya fue. ¿Se fue? No, creo que es una chica y creo que hay otro chico, creo que también había puesto en el grupo. A ver. Añadir personas. No tengo a nadie, ¿eh? No hay nadie. Acá no tengo a nadie. Ah, bueno, ya se habrá ido entonces, ni idea. Sí, se cansó y se fue. A ver. Acá hay Fiamma. Vamos a entrar a Fiamma. Bien. A ver. Entonces. Vamos a pasar a ver si puedo hacer un poco más. Esta la voy a anular. Y van a ser 21 o 30, no sé. Fíjense también
las características de los cloroplastos, ¿sí? Que, cómo son, qué tienen, ¿sí? ¿Está bien? ¿Para qué sirven? Bueno, eso es obvio, pero fíjense para qué sirven. Después hay otra que esa es la que voy a anular, bueno, no sé cómo se me filtró acá, sobre el complejo de Golgi, que las organelas las vamos a ver más adelante, en otro momento, no para este parcial. Hay que verlas, entonces las voy a incluir más adelante. En la adhesión a la membrana, al transporte, vuelvo a insistir, ahí se le da importancia en este parcial al transporte en masa, pero también a la bomba, a la difusión y a la osmosis. O sea, prácticamente todo entonces, ¿no? O sea, recuerden diferenciar cuando hay canales, ¿sí? Por ejemplo, los proteicos, ¿sí? En facilitada había proteínas, pero también en difusión facilitada, que es sin gasto de energía, ¿sí? Tenía una característica de contragradiente o favor al gradiente, eso lo tienen que saber ustedes. Y en la otra era en contragradiente y sepan diferenciar una de otra, aunque el factor común en las dos es que las dos tienen proteínas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo actúan esas proteínas? O sea, el inductor que existía para que abra la puerta para pasar las proteínas, el infotransporte, esas cosas son importantes. Yendo de vuelta a... Tengan en claro, porque era una de las cosas que a mí me pasaba cuando estudiaba biología hace muchos años. O por lo menos esto, ahora sigo estudiando, pero otras cosas de biología. Tengan en claro dónde está el ciclo de Calvin y dónde está el ciclo de Krebs, ¿sí? El de Calvin, les pregunto a ustedes, ¿fotosíntesis o respiración, Calvin? Fotosíntesis. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, hay una opción en una de las preguntas que dice, el ciclo de Calvin y la glucosis son vías catabólicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿esa puede ser la respuesta correcta? Hola. Hola. ¿Puedes repetir? Estoy preguntando. El ciclo de Calvin y la glucólisis son vías catabólicas. ¿El ciclo de Calvin no es anabólico? No, porque es anabólico el ciclo. Es Por la eso. evolución. Entonces, o sea, cuando ustedes hagan esta pregunta y vean esa posibilidad, directamente se tienen que matar de risa. Dicen, ¿cómo ponen esta posibilidad? Porque una es anabólica y otra catabólica, ¿correcto? Era lo que yo les decía, que en este tipo de preguntas, sobre todo en fotosíntesis y respiración, lo que hay es algunas que son errores gruesos, ¿correcto? Y eso el alumno o la alumna que tiene un poco de idea, no mucha ya puede decir, bueno, esto no es. Será la B, la C o la D, pero la A no es porque el ciclo de Calvin es parte de un proceso anabólico y la glucólisis es una vía catabólica, ¿correcto? Acá veo, recuerden un poco cuál es la función de los glioxisomas y peroxisomas. Recuerden que los glioxisomas eran más para vegetales, ¿correcto? Entonces, esa opción no va a ir, pero recuerden para qué sirven los peroxisomas y los glioxisomas y los cloroplastos, por supuesto, ¿sí? Eso lo tienen que tener en claro. Ya le estoy tirando demasiado data porque ya les dije con 4 o 5 preguntas más o menos, pero bueno.
¿Alguien quiere unirse a la llamada? La admitimos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? El parcial va a ser de 30 preguntas. Yo estimo que si todo anda bien, en el día también, en el momento, les puedo dar el resultado. Tengo que hacer algunos arreglos para hacerlo. Primero tengo que contestar las preguntas y aunque son para mí relativamente fáciles, y preparar la transparencia, pero voy a llegar porque ando medio atorado de trabajo estos días y algunos despelotes que tengo dando vueltas por ahí. Pero no veo nada más raro acá. A ver. La función del ciclo de Krebs es fundamental. Ah, y otra de las cosas, recuerden que en una de las últimas transparencias o no transparencias que vimos en la clase de respiración, yo insistí en algo, por eso le digo que tienen que escuchar al docente para, sea yo o más adelante cualquier otro docente de cualquier otra materia que tengan, cuando insiste con algo es que prueba, es parte de examen o a él le interesa que lo sepan, entonces en un oral, si no lo saben, el docente se va a enojar o los va a tirar a tratar de preguntar más sobre el tema que no tienen claro, entonces ahí les va a ir mal. Yo insistí 2 veces en que el tema de la glucólisis, el tema de la respiración, se está viendo solamente porque es más fácil con la glucosa, ¿correcto? Pero se puede respirar también proteínas, o sea, en el proceso de respiración como en el proceso de síntesis también. Se pueden sintetizar no solo hidratos de carbono, o sea, glucosa, también se pueden sintetizar proteínas y o lípidos, ¿correcto? Aquellos que siguen nutrición, el hecho de quemar grasas significa que uno, ya después que gastó los hidratos de carbono, empieza un proceso respiratorio sobre los lípidos. Eso es quemar. El oxígeno no quema, pero oxida. Así que es más o menos lo mismo. Entonces, primero se gastan los hidratos de carbono, después los lípidos y después los prótidos. O sea, el proceso de respiración puede utilizar hidratos de carbono, lípidos o proteínas. Y el proceso de síntesis, no la fotosíntesis porque es solamente exclusiva de glucosa, puede ser síntesis de hidratos de carbono, síntesis de lípidos y síntesis de proteínas. Esas son vías metabólicas que también se mostraron en la presentación, que no se va a tomar si va al pegal o si pega una vuelta, si va a la otra. Ustedes tienen que tener el concepto básico que tanto en la síntesis se pueden sintetizar hidratos de carbono, proteínas o lípidos. Y en la respiración se pueden utilizar para el proceso respiratorio hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Yo no sé si tienen alguna... Sí. Escucho. No, nada. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si no yo ya... Yo tengo una pregunta. Sí. No entiendo por qué se prioriza la glucosa, o sea, la catalización de la glucosa antes que los lípidos, si los lípidos dan más energía que la glucosa. Porque en el cuadernillo decía que... Yo te explico, es muy simple. Si querés, yo después te mando cómo es el proceso catabólico de un lípido y si te cuesta entender, porque cuesta entender el ciclo de Krebs, el de lípido te va a costar 100 veces más. O sea, pedagógicamente lo que se trata de hacer es tomar una decisión de mostrar un ciclo catabólico
¿correcto? Un proceso catabólico simple en relación a los demás para que ustedes entiendan. ¿Entendés? Sí. Es un motivo más pedagógico que... ¿Qué carrera vas a seguir vos? Nutrición. Nutrición, y bueno, lo vas a ver en la carrera, seguro, segurísimo qué es lo que pasa con los lípidos en la respiración. Pero en el CBC, como es algo introductorio, que teóricamente es para equilibrar los conocimientos del secundario con la universidad, etcétera, etcétera, se ve el más simple. Ya vas a ver el más complejo durante la carrera. Ah, ok. Gracias. Veo a Alicia. Alicia, ¿estás? Qué mal. Mi querida Alicia no está. Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Yo lamentablemente no los puedo ayudar más porque si no haría yo el parcial. Y se los paso. Pero más o menos esos son los temas y cualquier cosa. Hoy es martes hasta mañana a la tarde me pueden hacer alguna consulta o por el grupo o por mail. Al mail yo, les soy sincero, no le doy mucha bolilla. La hora del parcial son las 17. No se olviden de llevar el documento, por lo menos para mostrarlo de lejos, porque lo tienen que tener. O sea, yo no soy muy exigente con eso, no controlo mucho los números ni nada por el estilo, pero lo tienen que tener para poder ingresar al aula. Recuerden de esperar a ingresar a que yo llegue y los empiece a llamar. Si alguno quiere entrar y ocupar una silla, dejar la mochila y después salir, no hay problema. Bueno, esperemos ahora recomponer un poco el ritmo de clases presenciales para que no nos suceda. Tuvimos dos para los jueves, dos feriados, para los viernes uno. Igualmente mi idea es reforzar con un Zoom todas las semanas las clases. O sea, vamos a tener lo de los jueves, lo de los viernes, y vamos a tener un Zoom o dos, dependiendo la complejidad de los temas, extra de Zoom para tratar de afinar algunos conceptos. Esa es mi idea y espero que no les disguste el hecho de tener que participar en un Zoom, pero creo que les va a hacer bien y ya que arrancamos más o menos con una buena cantidad de alumnos con más de 18, más de 18, tratar de mantenerlos para que promocionen algunos y para que vayan a final la mayoría, ¿sí? Ese es mi objetivo, por lo menos. Espero poder cumplirlo y que ustedes me ayuden a cumplirlo. Gracias, profe. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, nada, gracias. Bueno, péguenle un refuerzo ahora. Si tiene, yo me voy a quedar hasta que se vaya el último. Si alguno se quiere quedar para hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Yo espero que vayan abandonando la reunión. Hasta el viernes. Nos vemos. No, profe, hasta luego. No, profe, no, no. Gracias. Chao, profe. Chau, profe. Chao. Chau, profe. Chao.